cartografía. La cartografía es la disciplina de las ciencias geográficas que se ocupa de la confección de la carta, que es la representación gráfica de la superficie terrestre en documentos impresos o digitales. Establece gráficamente las vinculaciones geométricas existentes entre los puntos de la superficie terrestre. Estas vinculaciones geométricas se refieren a ángulos, distancias, áreas, coordenadas. Previamente son determinadas por la topografía mediante los levantamientos por la geodesia. Dentro de los levantamientos podemos hablar de la triangulación geodésica fundamental por métodos ópticos o electrónicos, vinculaciones geodésicas astronómicas y GPS, las triangulaciones de orden inferior y poligonaciones para densificación de puntos de coordenadas, y los relevamientos de detalle, es decir, relevamientos topográficos o fotogramétricos. Luego de estos levantamientos, se realiza la carta a través de una proyección o pasaje de todo el levantamiento a una superficie de referencia adoptada. Mediante la cartografía se busca mantener las vinculaciones entre los puntos o reconstruirlas. Representar en todo o en parte la superficie terrestre. Lograr la representación más conveniente que destaque lo que se quiere señalar. Expresar la correspondencia entre la superficie terrestre y su representación mediante expresiones analíticas sencillas, compatibles con la precisión exigida. La forma de la superficie de la Tierra. La forma real de la superficie es la superficie física del planeta. Esa forma real es irregular y heterogénea, no posee una expresión analítica que la defina. Por lo tanto, se adopta una superficie representativa. En el caso de la topografía, esa superficie es plana. En el caso de la geodesia inferior, esa superficie es una esfera. Y en el caso de la geodesia superior, hablamos del elipsoide de revolución, en nuestro caso el elipsoide de Hayford, denominado también como WGS84. Acá podemos observar cómo es una imagen satelital de la Tierra. De esta manera se vería lo que llamamos geoide. Y este es el elipsoide de revolución, que es una figura matemática que adoptamos para realizar los cálculos. Dentro de los sistemas de proyección podemos hablar de que una proyección cartográfica permite representar la superficie curva de la Tierra sobre una superficie plana y asociar a cada par de coordenadas geográficas, es decir, latitud y longitud, un par de coordenadas rectangulares X, Y o norte y este. Clasificación de las proyecciones. Según la superficie sobre la que se va a proyectar, estas proyecciones pueden denominarse azimutales. Ellas son cuando se proyecta sobre un plano. Cuando ese plano es perpendicular al eje de los polos, se denomina proyección polar. Cuando es perpendicular al plano del ecuador, se denomina ecuatorial, y de lo contrario, se denomina oblicuo. Cuando la superficie sobre la que se proyecta es un cono, se denomina cónicas. Cilíndricas cuando se proyecta sobre un cilindro. Pueden ser normal, transversal u oblicua, según la posición del cilindro respecto de la Tierra. Según los elementos que se conservan al realizar toda esta proyección. Toda proyección genera algún grado de deformación
debido a que el elipsoide no es una figura desarrollable en un plano. Un problema adicional es que presentan discontinuidades. Se pueden afectar a las longitudes, a los ángulos o a las áreas. Solo es posible conservar una de estas propiedades en detrimento de las otras dos. Las proyecciones pueden ser conformes, es decir, cuando éstas mantienen la igualdad angular respecto a la figura original y se obtiene una semejanza entre las figuras. En el caso de ser equivalentes, tenemos en cuenta que se mantiene la proporcionalidad de las áreas y se deforman las figuras. En el caso de las afilácticas, no coincide con ninguna de las anteriores, pero reduce ambas deformaciones. Las proyecciones usuales son la cilíndrica vertical conforme o la cilíndrica horizontal conforme. La proyección con la que nosotros trabajamos es la proyección Mercator. La proyección Gauss-Krüger es la proyección utilizada en nuestro país. Constituye un caso particular de la proyección transversa Mercator. Es conforme, cilíndrica, transversal y tangente. El cilindro desarrollable es perpendicular al eje de la Tierra y tangente a ella en un determinado meridiano. Si se desarrolla el cilindro, se obtiene una representación plana pero discontinua. Las figuras resultan agrandadas, siendo mayor este aumento en las zonas más alejadas del meridiano de tangencia. Para limitar esta deformación y estar dentro de una tolerancia admisible, se adoptan meridianos de tangencia con un apartamiento de 1 grado 30 minutos entre ellos, con lo cual cada uno abarca una faja de 3 grados de ancho. Un determinado punto P queda representado por un par de coordenadas X, Y, donde X es la distancia desde el origen para el hemisferio sur, el polo sur, y para el hemisferio norte, el ecuador. La distancia hasta la proyección del punto sobre el meridiano central. Y el valor de I es un valor que representa la distancia del punto al meridiano central. A fin de evitar valores negativos, se asigna por convención el valor 500.000 a cada meridiano central y se le adiciona además el número de faja. La proyección Gauss-Krüger para la República Argentina es la empleada por el Instituto Geográfico Nacional para representar en escalas 1 en 25.000 a 1 en 500.000 el sector continental de la República Argentina y las Islas Malvinas. Para minimizar las deformaciones se adoptan 7 sistemas de faja meridianas separadas cada 3 grados, cuyos orígenes de latitudes coinciden con el polo sur. Las 7 fajas corresponden a los meridianos menos 72, faja 1, menos 69, la faja 2, menos 66, faja 3, menos 63, faja 4, menos 60, faja 5, menos 57, faja 6 y menos 54, faja 7. Por ejemplo, si nosotros tenemos un punto de coordenadas X 7.254.200 e Y 4.525.000, significa que el punto se encuentra a 7.254.200 metros del polo sur, en la distancia medida sobre el meridiano de tangencia. Y la coordenada Y significa que se encuentra a 25.000 metros hacia el este del meridiano de tangencia menos 63, ya que corresponde al número de faja 4. Las cartas topográficas
Sus nombres o características que produce el IGN respetan el siguiente criterio de acuerdo a su escala. Las hojas a escala 1 en 500.000 abarcan una superficie de 3 grados de ancho por 2 grados de alto. Como vemos acá, 34, 35, 36. Son de 34 a 36, 2 grados de alto. Están limitadas por el norte y por el sur por paralelos pares, como meridiano central, el de la faja a la cual pertenece. En este caso, los meridianos centrales siempre son los que corresponden a cada una de las fajas. La hoja de escala 1 en 500.000 se divide en 4 partes para obtener las hojas de 1 en 250.000. A su vez, la hoja de 1 en 500.000 se divide en 36 partes para obtener las cartas de escala 1 en 100.000. Cada una de estas se divide en 4 partes para obtener las hojas de escala 1 en 50.000.